Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Cientos de personas han asistido al funeral de una mujer que nunca habían conocido antes. Ella, víctima del tiroteo en El Paso, Texas, en Estados Unidos. Esto después de que su esposo invitara a todos a acompañarlo en su sepelio. Margie Recart, de 63 años, murió en el tiroteo junto a otras 21 personas. Todo ocurrido en un Walmart el 3 de agosto pasado. Antonio Vasco encontró en los habitantes de El Paso, en Texas, la familia que perdió el 3 de agosto en el tiroteo que dejó 22 muertos. En medio de lágrimas, abrazos y palabras de aliento, los asistentes llegaron hasta la Iglesia de la Paz para dar el último adiós a Margie Recart, la esposa del hombre que con su historia conmovió al mundo. Flores enviadas desde África y Nueva Zelanda, coronas enviadas por diferentes organizaciones, cartas y hasta mariachis, fueron las manifestaciones de cariño que recibió el viudo para despedir a la mujer que por 22 años lo acompañó. Los asistentes atendieron el llamado de la funeraria para acompañar a Vasco, de 61 años, que solo tenía consigo los recuerdos de una vida feliz para trasladar el cadáver de su pareja hasta su última morada. Ahora el hombre llevará no solo en su memoria y en su corazón a su mujer. Una familia que tiene una imprenta decidió elaborar una camisa con un mensaje de amor en memoria de Recart. Antonio no pudo contener las lágrimas ante las muestras de solidaridad que superaron las expectativas tras la invitación a estar a su lado en uno de los momentos más tristes de su vida. Entre los asistentes también se encontraba Harry, uno de los hijos de Margie y a quien Antonio siempre trató como un hijo. No pudo evitar recordar a su madre como una mujer alegre. A pesar de todo lo que le pasó en su vida, siempre tenía una sonrisa en su rostro. Siempre. No dejaba que la negatividad de este mundo o lo que estaba pasando o que la gente la miraba diferente porque amaba a mis 3 hijos. A ella no le importaba de todos modos, simplemente te amaría. El hombre que regresó a su casa sin la mujer que amó se refugia en su mascota. Agradeció a la comunidad de El Paso, la que sintió tan cercana como una familia. Esa nueva familia que ahora tiene para sobrellevar la partida de aquella mujer a la que conoció en un bar en Nebraska hace más de 2 décadas y a la que nunca olvidará. 38 familias separadas en la frontera sur de Estados Unidos van a demandar al gobierno federal. La denuncia se basa en los niños que fueron separados de sus familias para ser llevados a orfanatos financiados con fondos federales, donde sufrieron abusos sexuales, físicos y emocionales. Los reclamos estarán amparados bajo la Ley Federal de Reclamaciones por Responsabilidad Civil, que permite a quienes sean víctimas de empleados federales presentar recursos legales en contra del gobierno. Incertidumbre para los migrantes indocumentados en Estados Unidos. Activistas y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos advierten sobre detenciones de inmigrantes en estaciones de transporte público. Indican que los procedimientos federales pueden impulsar a que muchas comunidades permanezcan en la sombra. Este es un informe de nuestra cadena aliada La Voz de América. Ahora, para muchos inmigrantes, abordar un autobús de larga distancia en Estados Unidos puede ser un riesgo. Organizaciones que defienden los derechos humanos denuncian que extranjeros sin autorización de estar en Estados Unidos están siendo arrestados por agentes federales. Inspeccionen los buses de WinHow y puedan pedir documentos de estatus. Pidan estatus para que verificar si la gente que está dentro del bus es residente o ciudadana legal. Diana Alarcón es directiva de la organización National Latina Institute e integrante de la coalición de inmigrantes de Florida. En entrevista con La Voz de América, dijo que este tipo de procedimientos se desarrollan no solo en Miami. Ya había pasado en North Carolina, ya estaba pasando en otros estados, ya lo habían visto en el área de Tallahassee. Por su parte, en un comunicado para La Voz de América, el Servicio de Patrulla Fronteriza afirma que los agentes participan habitualmente en operaciones de cumplimiento de la ley en centros de transporte en todo el país y afirma que estas se realizan para evitar el contrabando y que las organizaciones criminales exploten los centros de transporte existentes para viajar al interior de Estados Unidos. Entre tanto, Greyhound le respondió a La Voz de América afirmando que estos procedimientos, y citamos, han impactado negativamente tanto a nuestros clientes como a nuestras operaciones. Greyhound no coordina con la patrulla fronteriza respecto a estos controles ni apoyamos estas acciones. Hacemos un llamado al Congreso para cambiar la ley. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Aumentan las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos. Así lo reflejan las cifras entregadas por el Instituto de Migración de Guatemala, dadas a conocer este viernes. El informe indica que desde el 1 de enero hasta el 13 de agosto de este año, 66.829 guatemaltecos han sido deportados. De esta cifra, 35.000 lo hicieron vía aérea desde territorio estadounidense y 31.000 vía terrestre desde México. Según la embajada estadounidense en Guatemala, solo en la última semana 817 personas han sido devueltas, entre ellos 60 menores de edad que viajaban sin compañía de un adulto. Según las autoridades, esta situación se ha incrementado por las políticas migratorias implementadas por la administración Trump y el acuerdo que mantiene desde el pasado junio con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para reducir la migración irregular. Adelantar las elecciones parlamentarias, esa es la idea latente del régimen de Venezuela que ha ocupado gran tiempo en el discurso oficialista. Anoche Nicolás Maduro ha vuelto a hablar sobre la propuesta que surgió de la Asamblea Constituyente y que para el gobierno interino Juan Guaidó representaría un nuevo golpe a la Constitución. Que se relegitime el poder legislativo del país y que vayamos a unas elecciones libres. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional. Elecciones ya en nuestra consigna. Queremos elecciones. Elecciones ya. Parece ser la nueva obsesión del régimen de Venezuela, que las elecciones parlamentarias se hagan antes de lo previsto. La norma establece que el Parlamento debe renovarse y tiene que instalarse en enero del año 2021. La tradición y costumbre que esos comicios sean en el último trimestre del año anterior a la posesión. Sin embargo, desde que el legislativo declaró la usurpación del poder y Juan Guaidó anunció que asumía de forma interina la función ejecutiva, la arremetida chavista aumentó. El viernes por la noche lo volvió a plantear Maduro. Casi en tono de orden dijo esperar que el Consejo Nacional Electoral, señalado de obedecer a sus caprichos, y la cuestionada Asamblea Constituyente llamen al proceso para renovar a los ocupantes de las curules en el Palacio Federal Legislativo. Ustedes quieren que haya elecciones. Yo quiero que haya elecciones también. Estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la Constituyente convoquen elecciones. Estoy deseoso. Quiero elecciones ya. ¡Elecciones ya! La propuesta surgió en la Constituyente, un foro únicamente integrado por maduristas y que lidera Diosdado Cabello. Se refuerza ese discurso en la semana siguiente a la denuncia del mandatario interino sobre un intento velado de eliminar la Asamblea Nacional. Ya hemos visto a una dictadura, a un régimen que no tiene escrúpulos. Pretenden clausurar ilegalmente el Parlamento venezolano. Eso no funciona, no hacen quórum, aprueban cosas entre ellos y no la cumplen, ni siquiera entre ellos mismos. ¿Nos van a echar la culpa a nosotros? No. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha dicho, en cambio, que adelantar las elecciones legislativas sería un desastre para el gobierno de Maduro. Mantiene su propuesta de gobierno de transición y elecciones presidenciales libres, unos comicios que, según ha revelado el diario estadounidense The Washington Post, Maduro habría aceptado en las conversaciones bajo la mediación de Noruega, pero bajo ciertas condiciones, entre ellas el levantamiento de las sanciones y que Maduro permanezca en Miraflores hasta que se realice el proceso electoral en un lapso de entre 9 y 12 meses. En la alocución en cadena de radio y televisión de este viernes, Maduro volvió a arremeter contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras criticaba las recientes sanciones impuestas a su régimen y el congelamiento de los activos, Maduro comparó al mandatario estadounidense con Hitler y lo señaló de perseguir al pueblo venezolano. Esto dijo. Todos los días enfrentamos cada detalle de la vida del pueblo para que al pueblo no le falte nada, y hemos construido poderosa fuerza de reacción frente al bloqueo y la agresión imperialista criminal salvaje. Nos están haciendo más o menos lo que los nazis le hicieron a los pueblos de Europa en los años 40, lo que los nazis le hicieron al pueblo judío. Así lo denuncio. Donald Trump le hace a Venezuela lo que Hitler le hizo al pueblo judío: perseguirlo, allanarlo, bloquearlo. Las malas condiciones de vida siguen desintegrando a los hogares en Venezuela. Para sobrevivir, uno o varios miembros de una familia tienen que buscar futuro en otro país.
El salario no les alcanza ni siquiera para comprar los productos básicos. Mientras tanto, la hiperinflación sigue creciendo a pasos agigantados. Este es un informe de Oliver Fernández desde la capital de Venezuela. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Diputados a la Asamblea Nacional han dicho que la mayoría de los venezolanos han tenido que modificar su dieta producto de la crisis. Veamos el siguiente informe. Eso ha llevado que hoy día el 35% del consumo ha bajado este año. Es decir, los venezolanos están comiendo 1 o 2 veces al día en casi el 72% de la población. El venezolano no vive, el venezolano sobrevive. La inmensa mayoría de los grupos familiares se han desintegrado porque los que tienen empleo en Venezuela con esos niveles salariales sencillamente no pueden subsistir. Por eso 1 o 2 miembros de los grupos familiares se han ido y tratan de garantizar una remesa de 50, de 100 dólares, dependiendo de las capacidades de cada uno de ellos. Y sin embargo, eso tampoco le permite darse o tener acceso a la canasta básica alimentaria en los índices de precios al consumidor. Es decir, si los productos son importados y el gobierno sigue devaluando, pues el precio de los productos seguirá aumentando. Trabajos extras, por ejemplo, los días libres los toman para limpiar oficinas, para limpiar casas, en fin, por muchas cosas. Pues. Tengo gente cercana, pues vecinos que a veces, hasta yo misma, no he tenido ni cómo, no hemos tenido cómo solventar. Hay días que sí solventamos, hay otros días que bueno, que nos ha tocado duros y... Hacer trabajitos extras, vender otras cositas. La desnutrición infantil también ha tocado a los hogares venezolanos. Según Susana Rafali, 7 de cada 10 niños sufren trastornos en su alimentación. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver, por ese reporte. 623 protestas se han registrado en el mes de julio en Venezuela, un total de 21 diarias, según el más reciente informe de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Las manifestaciones se dieron en su mayoría para exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos. En Venezuela el agua potable es un lujo, la electricidad un privilegio y el gas doméstico una suerte. Sí, es un lujo, vamos a decir que es un lujo. El gas ahorita conseguirlo es un lujo. El agua, el agua es un lujo. La comida, imagínate. 55% de las protestas del último mes en Venezuela fueron para exigir derechos económicos, sociales o ambientales. Esto basado en el último informe difundido por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Vanessa Molina tiene, por ejemplo, 2 meses sin gas doméstico. ¿Cuándo, por ejemplo, no tienen gas? Bueno, yo tengo gas hace 2 meses. ¿2 meses sin gas? Y tengo 2 niños pequeños. ¿Cómo hacen? Bueno, imagínate, buscar ayuda, no sé, cocina eléctrica. Usar cocina eléctrica tampoco es una garantía. La luz también falla. Pero ahorita ni una cocinita eléctrica porque tampoco es fiable, ¿verdad? No tenemos a veces electricidad. Ese es otro problema más en Venezuela, la electricidad. También nos falla mucho. Siempre constante, hay apagones para acá. Luz, por ejemplo. Ay, la luz también, cada ratico se va, cada ratico viene. Eso es horrible también. Este jueves, estas mujeres madrugaron para perseguir algún camión que suministrara gas, pero ni ellas ni este otro señor de 76 años, Jesús García, lo consiguieron. Esto ha sido elocuente, que ellos venimos mañana y no vienen. Venimos a la tarde, ok, se presentan, pero a veces que se presentan, imagínate, cantidad de gas. Algunos quedan con el gas, otros no. En las últimas horas, 9 estados de Venezuela se quedaron sin energía eléctrica y sin que hasta el momento alguien dé una respuesta. El más afectado, el Zulia. Videos en las redes sociales dejaron evidencia del descontento. Hurto. ¿Hasta cuándo con este calvario? No es posible. A mí se me murió una hija hace 4 meses por lo que estamos pasando, por el problema de la luz. La luz se nos va a las 7 de la mañana, viene a las 3:46 de la tarde, se va a las 7 de la noche, regresa a las 3 de la mañana. Yo quisiera que nos den una respuesta. ¿Qué va a hacer con nosotros? O terminamos de matar o nos va a solucionar. Es la información que nosotros manejamos desde Caracas, Venezuela. Aumentan las muertes de migrantes en América. Según la Organización Mundial para las Migraciones, en el transcurso del 2019 se han registrado un 33% más del fallecimiento de personas que huyen de sus países en busca de un mejor futuro. Según la ONU, el incremento en la estadística ha sido impulsado por la crisis en Venezuela.
La muerte de migrantes en las Américas alcanza un hito sombrío en 2019. En el transcurso del año, 514 han muerto en su búsqueda de un futuro mejor. Este es el momento más temprano en los últimos 6 años de este proyecto, que el número de migrantes desaparecidos o muertos supera los 500. En años anteriores esa cifra era superada normalmente en septiembre. Cerca de la mitad han tenido lugar en la frontera entre los Estados Unidos y México, aunque Naciones Unidas advierte que la crisis en Venezuela está impulsando la estadística. Este año se han reportado 89 fallecimientos confirmados, algunos en Centro y Suramérica, así como en el Caribe. El rápido deterioro de la crisis humanitaria venezolana también ha llevado a la ONU a elevar una nueva petición a la comunidad internacional. 223 millones de dólares para asistir a 2.6 millones de niños refugiados a través del continente. 60 agencias tienen activos 98 proyectos como la Escuela al Aire en Perú. Profesores y estudiantes venezolanos intentan recuperar un sentido de normalidad, ya que en su país no lo pueden tener. Muy bueno este taller. Aquí me enseñaron a tocar la trompeta, ya casi sé todo. O sea, lo que nunca me enseñaron en Venezuela. Solamente estoy brindando un apoyo en una escuela y trabajando con niños, impartiendo mi conocimiento para ayudarles, para que ellos salgan adelante. El objetivo de Naciones Unidas es que cada vez más refugiados venezolanos puedan integrarse en otros países con tanto éxito como Guillermo y Niurka, aunque más deseable sería que ningún venezolano tuviera que huir de la creciente inestabilidad en su país, que sigue llevando a muchos a poner su vida en peligro. De acuerdo con la OIM, el ahogamiento y los accidentes en carreteras y en ferrovías son las 3 principales causas de fallecimiento de los migrantes en el continente americano. Desde la ciudad de Nueva York les informó Alejandro Rincón, NTN 24. Semana convulsionada para la economía en Argentina. 2 agencias calificadoras redujeron el perfil crediticio del país suramericano, advirtiendo incluso riesgo de default. Aún con las medidas anunciadas por el presidente Macri, la moneda nacional acumula una caída de más del 30% frente al dólar. La negra semana que vivió la economía argentina parece no terminar. Este viernes, Fitch Ratings bajó la calificación crediticia del país suramericano de B, categoría que advierte sobre una solvencia para pagar deudas limitada, a CCC, en la que las probabilidades de impago son altas. La firma aseguró que la crisis desatada por la incertidumbre política podría llevar a la nación a un default soberano o algún tipo de reestructuración de su deuda. Standard & Poor's también bajó la calificación soberana del país suramericano de B, que alerta condiciones económicas adversas que pueden condicionar la capacidad de pago, a B-, que se traduce en una perspectiva negativa para cumplir con las obligaciones financieras. Las medidas económicas anunciadas esta semana por el presidente Mauricio Macri para reducir el impacto de la depreciación de la moneda lograron una leve recuperación en los mercados económicos. Los operadores indicaron que el peso argentino registró este viernes una alza de 4.36% a 55 unidades por dólar, pero cierra la semana con una baja de 17.58%. En medio de la crisis, cientos de ciudadanos salieron a las calles para pedir al gobierno medidas urgentes en materia social y económica, pese a la eliminación provisional del IVA del 21%, el congelamiento en el precio de los combustibles y el aumento de los subsidios a la pobreza. El candidato a la presidencia del Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó las acciones emprendidas por la administración de Macri. La Argentina debe superar la crisis que la mala gestión del gobierno nacional ha causado y es el presidente el que debe resolverlo con seriedad y despojado de sus ambiciones electorales. El próximo 15 de septiembre, el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora mantiene su silencio sobre la situación del país, revisará el programa crediticio que mantiene con Argentina y se definirá si el desembolso de 5.400 millones de dólares se hará efectivo o no. Dicho desembolso depende de las metas del segundo trimestre de 2019, que fueron cumplidas por el gobierno, pero la meta de déficit cero pone en riesgo el pacto entre el país suramericano y la organización financiera. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, criticó al actual mandatario Jair Bolsonaro por definir como delincuentes de izquierda a los integrantes del kirchnerismo. Desde la sede de la policía, donde permanece detenido en Curitiba, Lula da Silva ha pedido no ofender al pueblo argentino, que le dio la victoria a Alberto Fernández en las elecciones primarias.
Todo lo que se escucha es en el sentido de destruir. Yo vi un discurso suyo en estos días en contra de Argentina, en contra de la victoria de Alberto Fernández, y yo no pude creer que un presidente de Brasil tuviera la insensatez y la cara dura de hablar de su más importante aliado comercial y estratégico. Porque Argentina tiene que ser tratada como una alianza estratégica, ofendiendo al pueblo argentino, ofendiendo al hombre que ganó las elecciones primarias y aún ofendiendo al pueblo de Río Grande do Sul. ¿Me entendés? Pensando que el pueblo de Río Grande del Sur se va a transformar en Roraima. A otro tema, no cesa la violencia contra periodistas en México. Este viernes fue hallado sin vida el cuerpo del comunicador Arturo Jorge Ramírez en el municipio de León, estado de Oaxaca. Ramírez trabajaba en una de las radios comunitarias de la zona, conocida como Palabra, y era también maestro de primaria. Según el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, este docente fue ultimado de forma violenta, pues su cuerpo tenía signos de golpes. El de Ramírez, con este caso, suman 3 ya los asesinatos cometidos contra comunicadores de esa estación de radio, y él es el 10º periodista asesinado en el país en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que inició el 1 de diciembre pasado. Distintos sectores sociales siguen en las calles de México reclamando justicia por el caso de violación a una adolescente que responsabiliza a 4 policías de ser los supuestos responsables del abuso. La manifestación, que avanzó bajo la consigna "No nos cuidan, nos violan", terminó en disturbios en diferentes puntos de la Ciudad de México, incluido el emblemático monumento del Ángel de la Independencia. No me cuidan, me violan. Con ese lema, unas 2.000 mujeres protestaron el viernes en las calles de Ciudad de México. Integrantes de organizaciones feministas convocaron el viernes a la marcha para exigir mayor seguridad tras la denuncia de violación de una joven de 17 años, cometida por 4 policías el 3 de agosto en el norte de la capital y que aún se encuentra bajo investigación. No más abuso sexual por parte de la policía y militares. No más invisibilización a la violencia de género. No me cuidan, me violan. Y exigir justicia no es provocación. La protesta inició de forma pacífica en la céntrica glorieta de la avenida Insurgentes, pero terminó con el incendio de una estación de transporte público y una comisaría policial. Además, se registraron pintadas al emblemático monumento del Ángel de la Independencia y agresiones contra periodistas varones. El lunes pasado, un grupo de feministas se manifestó por el mismo caso, protesta que culminó con incidentes en la fiscalía local al ser destruidas las puertas de vidrio del recinto. Y pareciera que las protestas levantan más resquemor que los feminicidios que pasan tan impunemente y las violaciones, ¿no? Es más importante todo lo que ha estado pasando, las violaciones, los asesinatos, y que no solo son los 4 policías que violaron a la chava o el policía que violó a la otra muchacha en el museo, sino que es algo que está pasando todos los días, cada minuto, cada hora. La violencia contra las mujeres en forma de feminicidios, maltratos, acoso y abuso sexual se ha recrudecido en México en los últimos años. Según Naciones Unidas, a diario son asesinadas un promedio de 9 mujeres en México. El gobierno de México intenta combatir la corrupción. El empresario Carlos Ahumada fue detenido en Argentina. Este hombre es ex esposo de la secretaria de Desarrollo Rosario Robles y es solicitado por las autoridades mexicanas por supuesto fraude fiscal. Su captura ocurre en la misma semana en la que Robles fue arrestada por supuestamente estar implicada en un caso de corrupción. En contra de la corrupción, la Interpol capturó en Buenos Aires, Argentina, al empresario Carlos Ahumada, el ex esposo de Rosario Robles, quien fuese secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto y quien hoy está presa por corrupción. Ahumada era buscado por las autoridades mexicanas desde 2016 por un fraude de 1,4 millones de pesos mexicanos a la hacienda pública. El pasado 1 de agosto, la Fiscalía informó que cuenta con los elementos para ejercer acción penal y acusar ante un juez federal a Ahumada por participar en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso en agravio de Robles. La exsecretaria de Desarrollo Social aseguró ante el Ministerio Público Federal que el 21 de agosto de 2014 el empresario buscó extorsionarla para que ella reconociera una deuda millonaria. A partir de la detención, el gobierno mexicano tendrá 2 meses para presentar la documentación en la que se argumenten las razones detrás de la petición de extradición. Según el artículo 3 del tratado firmado entre ambas naciones, la solicitud será procedente aun cuando se trate de un delito que se refiera a contribuciones de carácter fiscal. La captura del empresario ocurre en la misma semana en la que la exsecretaria fue detenida y en la que un juez federal la vinculó a un proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El escándalo ha salpicado al expresidente Enrique Peña Nieto y al excandidato presidencial José Antonio Meade. En el programa La Tarde de NTN 24, Julio Hernández, abogado de Rosario Robles, aseguró que las investigaciones no están dirigidas contra los dos exfuncionarios. Nosotros no tenemos ningún dato que haga probable la participación ni del presidente de la República en ese entonces, el licenciado Peña Nieto, ni del exsecretario también de Sedesol, José Antonio Meade, en algún caso. De la imputación que hace el Ministerio Público y la Fiscalía, ninguna prueba siquiera pudiera presumir que haya algún delito que imputársele a ellos, y desde luego nosotros no lo tenemos en nuestra lista de testigos ni pediremos que comparezcan en juicio porque simplemente no son mencionados por la Fiscalía en la imputación que le hacen a Rosario Robles. La exsecretaria de Desarrollo Social, presa por el caso de la estafa maestra, presentó una demanda de amparo para levantar el bloqueo de sus cuentas bancarias decretado por la Unidad de Inteligencia Financiera. La jueza que lleva el caso ordenó ayer a los abogados de Robles aclarar cuáles cuentas están referidas antes de resolver si admitirá la demanda y le dará trámite. Los recientes casos de corrupción en México han hecho que el presidente López Obrador reviviera la propuesta de enjuiciar a sus antecesores. Entre ellos está Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el mandatario dijo que será el pueblo, por medio de una consulta popular, el que decida si abren o no los procesos por irregularidades a los exmandatarios. Andrés Manuel López Obrador es hoy el centro de la polémica. Lo cierto es que el presidente de México tiene toda la información. La detención por una trama de corrupción de Rosario Robles, quien se desempeñaba como secretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, revive en el país la discusión sobre enjuiciar a los expresidentes por los malos manejos durante su administración. Pues se ha señalado que el exmandatario conocía de los malos manejos de Robles, que significa un daño patrimonial a la hacienda pública por alrededor de 250 millones de dólares. Hay mucha hipocresía. Se culpaba siempre a los de abajo y se decía que el presidente no estaba enterado, que lo engañaban, que el presidente tenía buenas intenciones, pero sus funcionarios no le ayudaban. Pese a que reconoció que sus antecesores podrían estar involucrados en casos de corrupción, López Obrador se manifestó en desacuerdo de enjuiciarlos. En la conferencia matutina, el mandatario dijo que el país necesita cerrar la etapa y esta era su última opción. Acerca de enjuiciar a los expresidentes, pues mi propuesta fue de que se pensara en un punto final. Sin embargo, señaló que si los mexicanos lo solicitan, se podría realizar una consulta para que la ciudadanía decida sobre el futuro de los exjefes de Estado. Y que solo si la gente lo solicitaba, lo pedía, que se hiciera una consulta reformando el artículo 35 de la Constitución, que por cierto está en proceso de reforma. Y que sean los mexicanos los que decidan. Pero irnos a preguntar a la gente si quieren enjuiciar a Salinas, a Zedillo, a Fox, a Calderón y a Peña Nieto. López Obrador se negó a entregar más información sobre el caso Robles, en el que el juez ordenó este jueves a la Fiscalía involucrar en la investigación al excandidato presidencial José Antonio Meade y quien fuese secretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno Peña Nieto. Semana dolorosa en Colombia. Una niña de 12 años, un niño de 6 que habían sido reportados como desaparecidos por sus madres han sido hallados sin vida en hechos aislados en departamentos en el de Antioquia, al noroccidente del país. Según las autoridades, los cuerpos de los menores tenían signos de violencia. Hoy, por ello, se adelanta una marcha en la ciudad para rechazar la violencia contra los menores de edad. Vamos al lugar de la noticia con Gabriel Villa. Gabriel, ¿cómo avanza esta jornada? Adelante. Un saludo. Ha terminado una multitudinaria marcha acá en la ciudad de Medellín
en rechazo de todos los hechos de violencia en contra de los menores. Y es que no ha sido una semana fácil para los residentes de esta capital del departamento de Antioquia. Todo inició el día miércoles cuando fue encontrado el cuerpo de una menor de 12 años que había sido reportada como desaparecida la tarde anterior. Ella estaba en una zona boscosa del corregimiento de San Cristóbal con signos de violencia y desnuda. Y ayer, en horas de la tarde-noche, apareció el cuerpo de un menor de 6 años, Marlon. Él había sido reportado como desaparecido hacía 12 días. Este menor fue encontrado en el barrio Villatina, en la comuna 8 de la ciudad de Medellín. Por esos dos hechos, más otra menor de 14 años que sufrió 75 heridas con arma blanca, todo por no acceder a tener una relación con un adulto. Se reunió hoy la gente en el corregimiento de San Cristóbal, salió con camisetas blancas, con bombas, para rechazar todos estos hechos, para decir que los menores se respetan y que esto no se puede seguir presentando en esta región del país. Los niños se respetan, los niños se respetan. Es el llamado a detener la violencia, es el grito de rechazo por la muerte de niños inocentes. Todos los niños se respetan, los niños se respetan. Es el clamor de la gente para que se respete la vida de los menores. Una ciudad que salió a decir ya es suficiente. Una madre que aún no entiende cómo un hombre sin justificación terminó con la vida de su pequeña. Mucho el vacío. Todavía siento de taco que no me deja llorar. Pero ahí vamos. Camisas y bombas blancas para que no se pierda la inocencia de cada pequeño, para que en vez de salir a marchar para que se detenga la violencia en contra de ellos, se priorice el juego y la libertad. Todos nos están apoyando. Cindy era muy conocida acá en San Cristóbal y que todo el mundo se dé cuenta de que no está, a pesar de toda esta tragedia no estamos solos y que verdaderamente se va a hacer justicia. Un dolor de pueblo con mayor sentido de madre. Yo también soy mamá y siento el dolor de esa mamá. Quisiera verla para saludarla y decirle de que yo la acompaño de todo corazón, porque yo también soy mamá. Se vive, se siente, el pueblo está presente. Se vive, se siente, el pueblo está presente. Sobre estos hechos de violencia en contra de cada uno de estos menores hay una persona capturada presuntamente responsable del homicidio de la menor de 12 años en el corregimiento de San Cristóbal, mientras la policía ha ofrecido, junto con la alcaldía de Medellín, 50 millones de pesos de recompensa por información que permita dar con el homicida o los homicidas del pequeño Marlon de tan solo 6 años de vida. Información desde la capital del departamento de Antioquia. Gabriel Villa, ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Gabriel, gracias. Una buena tarde en Colombia. Gracias por seguir con nosotros. 11 fines de semana de protestas en Hong Kong. Miles de profesores marcharon hoy bajo el lema "Protejamos a la próxima generación, dejen que hablen nuestras conciencias". Todo en apoyo a las manifestaciones prodemocráticas. La movilización, la de hoy, que reunió a unas 22.000 personas según los organizadores, se dirigió hacia la residencia de la jefa ejecutiva de la ciudad, a quien le exigen proteger a los jóvenes de la violenta represión por parte de las Fuerzas Armadas. Y con un grito de victoria, 27 niños que permanecían a bordo de un barco de la ONG Open Arms llegaron a tierra firme. Luego de estar 2 semanas en esta embarcación, hace minutos estos pequeños han sido trasladados a la costa italiana de Lampedusa tras la orden de desembarco dada por un tribunal. En medio de aplausos han bajado del barco, fueron recibidos por los guardacostas italianos. El director de la organización, Oscar Camps, pide que todos los rescatados sean llevados a puerto con el fin de garantizar la seguridad, preservar además su salud física y mental. Camps aseguró que al interior de la embarcación se vive ya una situación de emergencia humanitaria. Peleas constantes, discusiones a bordo. La verdad es que la tensión que se vive es insostenible. Ya son 17 días soportando toda esta tensión, viviendo y conviviendo en situación de hacinamiento. Ni siquiera a un detenido se le puede tratar de esta manera, y aquí nos tienen retenidos contra nuestra voluntad un gobierno europeo que tiene una resolución judicial encima de la mesa a la que nos obliga a evacuar a todas estas personas para recibir asistencia sanitaria. Me caería la cara de vergüenza si yo fuera un líder, un político o un presidente de gobierno en estos momentos, porque lo que estamos viviendo ciudadanos españoles a bordo del Open Arms es injustificable.
Mortal viaje en ferry. Al menos 7 personas murieron, 4 están desaparecidas tras el incendio de una embarcación frente a la costa de Indonesia. Las autoridades informaron que 61 de las 72 personas que estaban a bordo fueron rescatadas con vida, afortunadamente. La policía informó que se desconocen por ahora las causas del siniestro. 8 víctimas mortales ha dejado el incendio de un hotel privado en el sur de Ucrania. El servicio de emergencia ha indicado que 10 personas han resultado heridas en este incidente, que fue registrado después de la medianoche. Aún no se conocen las causas del incendio, que luego de 3 horas finalmente fue extinguido por el cuerpo de bomberos y abarca un área de aproximadamente 1000 metros cuadrados. Antes de cerrar, les vamos a presentar la historia de 2 pingüinos reales machos que adoptaron un huevo en el zoológico de Berlín. Skipper y Pink, que han permanecido juntos por varios años, han adoptado el huevo abandonado de otra pareja que no se la llevaba muy bien. Si logran incubarlo, será el primer pingüino que nace en este centro de conservación. Este par de pingüinos machos tiene la oportunidad de convertirse en padres. El zoológico de Berlín les dio un huevo luego de que intentaran incubar y alimentar varias piedras. Según las autoridades del lugar, la buena relación entre Skipper y Pink fue evidente desde que llegaron al zoológico y la pareja resulta ser una excelente opción para cuidar el huevo. Es una verdadera atracción la que tenemos aquí con una pareja del mismo sexo a la que le dimos un huevo. Esperemos fertilizado de otra pareja que en los últimos años no se han llevado bien al 100%. Y que, por lo tanto, han dañado sus huevos. El pingüino real es una especie que solo deja un huevo al año y la incubación toma alrededor de 55 días. Si esta pareja tiene éxito, será la primera cría que nazca en Berlín en más de 20 años. Vamos a agradecer su sintonía con el Canal de las Américas con NTN24. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24. Recuerde consultar la ampliación de todas las noticias en ntn24.com. Feliz tarde.